Los matices que redondean al personaje de Azarías son sus comportamientos chocantes, como el tener un sentido bastante torcido sobre la higiene, y el poco decoro que muestra ante las funciones fisiológicas más elementales. Porque Régula sufre una deformación en los dedos, a causa de trenzar y trenzar hebras de esparto. Su sobrina, que desgraciadamente sobrevive padeciendo un estado vegetativo. ¿Recuerda usted el estrafalario vocabulario del autor mexicano Juan Rulfo? Pues aquí tenemos a un escritor similar. ¿Cómo puede ser simpatizante de la cacería alguien que escribe una historia semejante? Bienvenidos a esta nueva emisión de Narrativa Clásica Radio, que dedicaremos a una de las novelas más importantes de la literatura española, Los Santos Inocentes. Además escucharemos semblanzas de Stendhal y Francis Scott Fitzgerald, citas de libros, novedades editoriales, y toda la información adicional que habitualmente compartimos con nuestros suscriptores. Iniciamos con la pregunta del día. ¿Por qué el escritor francés Louis Ferdinand Céline sufrió el desprecio de sus compatriotas, y fue declarado vergüenza nacional? Esta pregunta será contestada durante el transcurso del programa. Vamos ahora con la ficha técnica. Los Santos Inocentes es una novela modernista escrita por el autor español Miguel Delibes. Fue publicada originalmente en el año de 1981. Y es reconocida, según el diario madrileño El Mundo, como una de las 100 mejores novelas del siglo XX. Consta de 192 páginas. La prosa ofrece cierta dificultad de lectura, y se recomienda a quienes han logrado asimilar con éxito obras de Juan Rulfo, José Saramago y Miguel Ángel Asturias. Actualmente el libro ha sido publicado por la Colección Austral, y existe una edición a cargo de María Luisa Sotelo Vázquez, especialista en literatura española. Después de escuchar esta ficha técnica, iniciamos con la primera parte de nuestra reseña. El concepto de santos inocentes mutó su significado a partir de la publicación de esta novela. Del original sentido bíblico, que se refiere a los niños masacrados por Herodes el Grande en el siglo I, pasó a ser un apelativo que describe a los seres más pobres, cuya mansedumbre les concedería un halo de santidad, que el autor español Miguel Delibes se propone ilustrar en la obra literaria que hoy comentamos. Los Santos Inocentes es una novela corta que muestra una construcción sofisticada, un estilo narrativo muy original, y una crítica social punzante. Sus cualidades técnicas son capaces de despertar asombro, incluso en aquellos lectores más críticos, que ya cuentan con un tiempo considerable dedicándose al análisis de la literatura. No obstante, el indudable carácter social de su historia será el motivo de mayor impacto, generando simpatía o rechazo por sí mismo. La obra se ambienta en un cortijo de Extremadura, España, durante la época de la dictadura. Y la trama no nos ofrecerá eventos amables, sino sucesos curiosos, trágicos y penosos, que indudablemente nos invitan a la reflexión. El personaje de Azarías posee una notable profundidad. Se trata de un hombre simple y torpe, cuyas limitaciones intelectuales lo colocan en el fondo de la escala social. Sin embargo, este pobre tonto parece entender mejor que nadie la conexión que une al hombre con la naturaleza, vínculo que se expresa mediante su amistosa relación con las aves, a quienes cuida con gran recelo. En la novela, será común que Azarías adopte un búho, un gran duque o un grajo, lo lleve orgullosamente en el hombro, e independientemente del sexo del ave, le identifique con una frase muy característica: la Milana bonita. Es importante notar que la ingenua sensibilidad de este hombre no se limita al aprecio de los animales, sino que se muestra igualmente capaz de ejercerla con los seres humanos. Especialmente con su sobrina, una jovencita que tristemente sobrevive padeciendo un estado vegetativo. Por otro lado, los matices que redondean al personaje de Azarías
son sus comportamientos chocantes. Entre ellos, el de tener un sentido bastante torcido de la higiene, y el poco decoro que muestra en torno a las funciones fisiológicas más elementales. A sus semejantes no les queda más que tolerar sus agravios a las buenas costumbres, disculpándolo por su innata idiotez. Una supuesta imbecilidad que apenas le permitiría cumplir con las ocupaciones más despreciables, las que cualquier otro peón del cortijo desearía evitar. Continuaremos hablando de los santos inocentes, después de esta pausa. Mientras tanto, escuchemos una semblanza del autor francés Stendhal. Le recordamos la pregunta del día. ¿Por qué el escritor francés Louis-Ferdinand Céline sufrió el desprecio de sus compatriotas, y fue declarado traidor a la patria? No se vaya. Narrativa Clásica Radio. Regresamos. Henri Marivelle, mejor conocido como Stendhal, fue uno de los grandes escritores franceses de la primera mitad del siglo XIX. Sus creaciones literarias hacen eco del apasionamiento de los personajes de la novela romántica. No obstante, la profundidad psicológica y la crítica social de sus novelas le permitieron abrirse paso, junto a otros autores como Balzac y Victor Hugo, y dar vida a lo que posteriormente fue conocido como el realismo francés. Sus narraciones más celebradas son las novelas Rojo y Negro, y La Cartuja de Parma, así como la serie de relatos cortos titulada Crónicas italianas. Además, Stendhal escribió ensayos y una buena cantidad de biografías, entre ellas la de Napoleón Bonaparte, y la de Giacomo Rossini. Apasionado del arte y de la música, Stendhal desarrolló una fina sensibilidad psicológica, en la que sus personajes ególatras, hedonistas y románticos, motivan al lector a efectuar un profundo análisis de los comportamientos sociales y las pasiones humanas. El personaje de Julien Sorel, protagonista de Rojo y Negro, ha pasado a la posteridad como una de las grandes construcciones literarias de todos los tiempos. Hoy por hoy podemos decir que Alba Editorial cuenta con la mejor colección de novelas de Wilkie Collins, autor inglés al que Charles Dickens tenía en gran estima. Sus historias epistolares repletas de misterio, fueron pioneras en el campo de la novela policíaca. Su obra maestra, La Piedra Lunar, traducida por Catalina Martínez Muñoz, es considerada una de las mejores historias policíacas de todos los tiempos. Arndale, es una estupenda novela de secretos e intrigas familiares. Sin nombre, y Marido y Mujer, hacen crítica social señalando ciertas leyes absurdas, que existían en la época victoriana. La pobre señorita Finch, es una interesante historia de amor y rivalidades. El único libro de Wilkie Collins que echaremos de menos, es la aclamada novela policíaca La Dama de Blanco, de la cual existe una excelente edición en Alianza Editorial. Si usted gusta de la novela victoriana de misterio, no espere más. Lea a Wilkie Collins. ¿Qué nos ofrece Ediciones Ciruela en cuanto a libros clásicos? Bueno, ellos tienen una excelente línea llamada Tiempo de Clásicos, por desgracia con muy pocos títulos. Yo recomiendo los libros de autores franceses. Por ejemplo, Eugenia Grandet, de Balzac, Thérèse Raquin, de Émile Zola, y Madame Bovary, de Flaubert. Simplemente porque presentan la traducción de Mauro Arminio, uno de los mejores filólogos de la actualidad. De igual manera, si alguien desea conseguir una versión decente del retrato de Dorian Gray, Robinson Crusoe, Otra vuelta de tuerca, Doña Bárbara y La Regenta, puede recurrir a Ediciones Ciruela. Lo mejor de todo es que los volúmenes de Tiempo de Clásicos cuestan un poco menos que el resto de los libros de esta magnífica editorial. Narrativa Clásica Radio. Iluminando sombras.
Continuamos con la reseña de Los Santos Inocentes, novela escrita por el autor español Miguel Delibes. Los santos inocentes son los seres más débiles de la sociedad, no solo por su condición de pobreza, sino por sus limitaciones intelectuales y su indefensión ante cualquier tipo de abuso físico o emocional. El sentido noble del término proviene de su admirable mansedumbre y su cristiano sentido de resignación ante el mal que los rodea. La técnica narrativa es bastante peculiar. Pareciera como si cada capítulo fuera conformado por una sola frase. De esta manera, Miguel Delibes separa sus prolongados enunciados, utilizando el recurso del espacio. Y gracias a ello facilita la asimilación de un estilo, que de otra manera sería demasiado extravagante. Para redondear su audacia, el autor desarrolla un modelo de puntuación fuera de lo común, que consiste en el prominente uso de la coma, la casi total ausencia del punto, y el abuso de la conjunción y. Con estos recursos, el narrador de Los Santos Inocentes imita el rústico lenguaje oral de un campesino que conoce todos los detalles de la historia y se muestra ansioso por revelarlos. Y a pesar de su atropellada forma de narrar, será capaz de hilar su relato de forma congruente. Podría decirse que dentro de su rareza, este narrador es impecable. Es verdad que las primeras frases de cada capítulo son intimidantes y representan un reto magnífico para los lectores experimentados, que crean que ya lo han leído todo. Sin embargo, Miguel Delibes es un escritor breve y conciso, que no escribe una palabra de más. Si bien esta novela consta de apenas un centenar de páginas, nos parecerá más extensa, por su estética modernista, sus modismos orales, sus vacíos de información, y su estilo indirecto de narrar. Delibes no es un escritor fácil de abordar, pero no por ello habremos de guardarle excesivo respeto. ¿Quién fue Miguel Delibes? Escuchemos la siguiente cápsula. Miguel Delibes fue uno de los novelistas más importantes de España en el siglo XX. Sus historias se ambientan en el dificultoso periodo de la posguerra, y reivindican las causas sociales, la ecología, y los valores humanos, como la dignidad y la libertad. A menudo sus novelas tratan sobre personas sencillas pertenecientes a entornos rurales, que poco a poco van siendo alienadas por los insaciables apetitos del progreso y la industrialización. Sus novelas más conocidas son El Camino, La sombra del ciprés es alargada, Las ratas, El disputado voto del señor Cayo, y Los Santos Inocentes. Miguel Delibes fue galardonado con el Premio Cervantes y el Premio Príncipe de Asturias, y sus libros pueden encontrarse en la editorial Colección Austral. Narrativa Clásica Radio. Regresamos. El género del gótico sureño habla sobre la deshumanización del hombre, creando personajes perturbados que se ven obligados a vivir en soledad. Personajes como la señorita Emily Grierson, protagonista de uno de los cuentos más famosos del escritor norteamericano, William Faulkner. Hoy comentaremos en los mejores cuentos del mundo, Una rosa para Emily. Emily es solterona, pero cree que es casada. Emily no parece una señora de familia. Parece más bien una viuda. Viuda de una persona con la que jamás se casó, pero con la que cree convivir. Emily sufrió la represiva sobreprotección de su padre. Y ahora sufre la exclusión de los miembros de su comunidad. Y su aislamiento la lleva a manifestar un comportamiento huraño y desconsiderado. Emily no desea pagar impuestos, pues se sigue considerando privilegiada. Emily tiene un criado de raza negra al que maltrata. Pero es la única persona a la que puede llamar familia. O quizás no. Quizás tenga una rosa escondida. Una rosa marchita dentro de las páginas de un libro. Una rosa que nadie le obsequió, pero que se apropió a la fuerza. Este personaje espantosamente humano representa a la antigua clase blanca aristocrática,
que fue derrotada en la Guerra Civil. Un sector en decadencia que se negaba a asimilar el avance de los tiempos. La recluida e inflexible Emily Grierson es el último eslabón de su estirpe, protegiendo su orgullo tras un enorme y viejo portón carcomido, el cual terminará derrumbándose, dejando al descubierto sus miserias. Este crítico misterioso y macabro relato puede encontrarse en la colección Cuentos Reunidos de William Faulkner, publicado por Editorial Alfaguara y por Editorial de Bolsillo. Narrativa Clásica Radio le ofrece una nueva manera de acercarse al saludable ejercicio de la lectura. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Nuestro ágil formato de podcast radiofónico es diferente a cualquier cosa que haya escuchado en la red. La propuesta es evitar los formatos, las tendencias y las modas que saturan y contaminan nuestra apreciación de la literatura. No somos booktubers. No somos influencer. No somos una agencia de colocación de novedades editoriales. Solamente pretendemos orientarle en la lectura de las mejores novelas y los mejores libros de cuentos de los últimos 2 siglos. Libros que hoy se leen y que se seguirán leyendo por mucho tiempo más. Con el objetivo de que usted no pierda las capacidades cognitivas, imaginativas y empáticas que solo la literatura puede ofrecer. Acompáñenos en esta travesía auditiva. Suscríbase y comparta nuestros contenidos 100% originales. Y ante todo, que tenga excelentes lecturas. Narrativa Clásica Radio. Literatura cinemática. Proseguimos con nuestra reseña, para explicar cuál es la principal dificultad de esta novela. El lector más despierto descubrirá que el licencioso estilo ortográfico no es el principal causante de la dificultad de lectura, sino que el elemento que nos hará avanzar más lentamente es el lenguaje rural, que incluye los modismos y la jerga propia de los campesinos españoles. Un elemento bastante bizarro, especialmente para el lector no oriundo de la península ibérica. ¿Recuerda usted el estrafalario vocabulario del autor mexicano Juan Rulfo? Pues aquí tenemos a un escritor similar, tanto en lo exótico como en lo talentoso. La cuestión es la siguiente. Los lectores de hoy desconocemos por completo los términos campiranos que los antiguos dominaban. Es decir, los nombres de las plantas y los árboles, las distintas especies de aves, los detalles de la arquitectura, y tantas palabras que hoy suenan tan ajenas. Trocha, atalaya, grajo, aceladero, tabuco, madroño, azuela, colodrillo, solana, zurita, cárabo. Esta novela nos ayudará a enriquecer nuestro vocabulario. Pero esa cualidad será al mismo tiempo nuestro principal obstáculo, pues nos obligará a consultar constantemente el diccionario. Después de la pausa retomaremos el tema. Mientras tanto, escuchemos esta semblanza de Francis Scott Fitzgerald. Quédese con nosotros. Narrativa Clásica Radio. Regresamos. Francis Scott Fitzgerald es el escritor más representativo de la era del jazz, época de bonanza económica y excesos. Nadie narró como él las historias de la ostentosa y decadente sociedad americana de los años 20. Tanto sus novelas como su propia vida fueron un ejemplo de derroche. Fitzgerald sobrellevó su profesión de escritor, con su alcoholismo y su tormentosa relación con Zelda Sayre, siempre viviendo por encima de lo que sus ingresos le permitían. No obstante, su talento también transitó en un nivel más alto del que le concedieron los críticos de su tiempo. En ese sentido, su novela más exitosa fue A este lado del paraíso.
Sin embargo, el paso del tiempo fue posicionando a El Gran Gatsby como su obra maestra. Por otro lado, Fitzgerald fue autor de tantas historias cortas, que fácilmente podemos encontrar cuentos inolvidables, como El curioso caso de Benjamin Button, El regreso a Babilonia, El Gominola, y toda la serie de relatos de su alter ego Pat Hobby. Además, este autor forma parte de la llamada generación perdida de escritores norteamericanos, junto a Ernest Hemingway, John Steinbeck, William Faulkner, y John Dos Passos. La obra de Francis Scott Fitzgerald nos recuerda que las épocas de bonanza son las que realmente nos confrontan con nuestros demonios internos. Pues al no haber crisis, ni mayores motivos para culpar de nuestras desdichas, no queda más que encarar la vacuidad de la existencia. Si tuviésemos que relacionar la literatura de tu escritor favorito con un objeto inanimado, ¿qué objeto sería? Charles Dickens sería una taza de potente té negro. Jack London sería una navaja suiza. John Steinbeck sería un overol de mezclilla. George Orwell sería una cámara de vigilancia. Vladimir Nabokov sería una pizarra con tiza. Yukio Mishima sería una afilada cimitarra. Stefan Zweig sería una pieza de ajedrez en medio de un consultorio. Francis Scott Fitzgerald sería una pequeña y elegante garrafa de acero inoxidable para llevar en el bolsillo. Henry James sería un vaso de agua medio lleno o medio vacío, según el punto de vista. Y Fyodor Dostoyevsky sería un espejo. Dentro de lo más interesante que nos ofrece Colección Austral, vertiente económica de Editorial Planeta, es la obra traducida al español, del premio Nobel japonés, Yasunari Kawabata. Su estilo poético y cuidadosamente pulido, está presente en sus novelas más aclamadas, como El rumor de la montaña, Kioto, País de nieve, y Lo bello y lo triste. De igual manera, en Colección Austral podemos encontrar sus obras más controvertidas. Es decir, las novelas cortas, Mil grullas y La casa de las bellas durmientes, cuya historia inspiró nada menos que a Gabriel García Márquez. Pero, ¿por dónde podemos empezar? Para entender a Yasunari Kawabata, recomiendo un bello y sencillo relato llamado La bailarina de Izu. Pero este no fue publicado por la Colección Austral, sino por la editorial Seix Barral. De modo que no hay pretexto para leer la magnífica obra de Yasunari Kawabata. Narrativa Clásica Radio. El sonido azul de las palabras. Le recordamos la pregunta del día. ¿Por qué el escritor francés Louis Ferdinand Céline sufrió el desprecio de sus compatriotas y fue declarado vergüenza nacional? Esta pregunta será respondida en breve. Por el momento continuamos con la reseña de Los Santos Inocentes. No es que Miguel Delibes utilice un lenguaje arcaico, sino que sus palabras pertenecen a un mundo que está siendo absorbido por la implacable modernidad urbana. Si este universo lingüístico nos parece ajeno, es porque nos ha sido arrebatado. Los lectores de hoy mal haríamos, esperando que los libros de Miguel Delibes, Juan Rulfo o William Faulkner se expresaran con la simpleza del lenguaje citadino moderno. Por el contrario, deberíamos exigir que los nuevos autores les imiten y rescaten las palabras que describieron un mundo hermoso, que ahora mismo se enfrenta a la amenaza de la extinción. Así pues, este embrollo literario sirve como pretexto para denunciar el sometimiento, que en épocas muy cercanas, ha sufrido la clase campesina, a manos de los terratenientes. En ese sentido, los personajes de Paco el Bajo y su esposa Régula son quienes llevan la batuta. El primero cuando pone al servicio de sus amos sus inusuales habilidades para la cacería, cumpliendo la función que haría un sabueso.
La segunda, porque sufre una deformación en sus dedos, a consecuencia de trenzar y trenzar hebras de esparto, una fibra que sirve para manufacturar sogas y tapetes. Ambos personajes se resignan a su suerte, invocando la frase más insistente de todo el libro: a mandar, señorito, que para eso estamos. A menudo se considera a Delibes como un aficionado a la cacería. Pues bien, tras leer este libro no estoy tan seguro de apoyar tal aseveración. Ciertamente nuestro escritor conoce a fondo la técnica y la terminología, pero se muestra empático con el sufrimiento de los animales, y con las personas que los aprecian, evidenciando la crueldad y la fanfarronería de aquellos que encuentran divertida esa actividad. ¿Cómo puede ser simpatizante de la cacería quien escribe una historia semejante? En resumen, Los Santos Inocentes es una novela muy sofisticada, con un estilo extravagante, repleta de palabras desconocidas, y personajes muy humanos, ofreciendo además una implacable crítica social, que sacudirá al lector, especialmente durante el recio desenlace. Estos elementos, característicos de la literatura avanzada, podrían atragantarse en el gusto de los lectores más jóvenes, quienes buscan lecturas fáciles y entretenidas. En consecuencia, este libro deberá recomendarse solamente a quienes se consideren capaces de asimilar la originalidad literaria de un escritor tan singular, como lo fue el maestro español Miguel Delibes. Una vez terminada nuestra reseña, vamos a la pregunta del día. ¿Por qué el escritor francés Louis-Ferdinand Céline sufrió el repudio de sus compatriotas? Porque durante la Segunda Guerra Mundial colaboró con los enemigos. Escuchemos. En medio de una trama novelesca, han aparecido los manuscritos perdidos de Louis-Ferdinand Céline, un escritor polémico en su patria por razones políticas. Veamos los hechos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Céline fungió como colaboracionista del régimen alemán. Y al presentir la victoria de los aliados, tuvo que salir apresuradamente de Francia para exiliarse en Dinamarca. De esta manera, alguien aprovechó su súbita ausencia para robar sus documentos. En 1951, el escritor regresó a su patria, denunciando la desaparición de sus papeles. Pero no fue posible ubicarlos, en parte por el poco interés que suscitaban, en un momento de natural descrédito para Céline, quien moriría 10 años después. Ahora este material literario ha salido a la luz. La intención de la persona que lo tenía en su poder fue evitar que la viuda de Céline se beneficiara económicamente de su publicación. Y debido a que esta dama vivió hasta los 107 años de edad, la reaparición se demoró hasta nuestros tiempos. Aunque esta intriga parezca una treta publicitaria, resulta que no lo es, sino que se constituye como un verdadero hallazgo, que nos permite revalorar a uno de los grandes autores franceses del siglo XX, independientemente de sus radicales posicionamientos políticos. Entre los manuscritos recuperados, se encuentra la tercera novela de la trilogía Viaje al fin de la noche, titulada Caspip, un escrito que hasta ahora se consideraba inconcluso. También la versión original de la segunda parte, Muerte a crédito, y 3 novelas inéditas que se creían perdidas para siempre. Además de sus cartas y otros documentos que suponemos, ayudarán a entender sus posturas y reconocer su valor literario. Por supuesto, pasará un tiempo para que estos manuscritos sean editados, publicados y traducidos, y así puedan llegar a los lectores de habla hispana. No obstante, esta noticia nos ayuda a reposicionar la figura de Louis-Ferdinand Céline, un autor talentoso que a pesar de su estigma, terminó influyendo en otros grandes escritores como Charles Bukowski y Henry Miller. Con esto damos por terminado nuestra emisión del día de hoy.
Muchas gracias por escucharnos. Narrativa Clásica Radio le ofrece una manera distinta de acercarse a la lectura. Le invitamos a seguir escuchando nuestros podcasts. Para que este esfuerzo se mantenga vigente, suscríbase a nuestro canal y comparta nuestros contenidos en sus redes. No olvide dejar un me gusta, además de sus amables comentarios. Narrativa Clásica Radio es una producción de Guillermo Castro. Voces de Concepción, Miguel y Enrique. Guión y contenidos originales de Guillermo Castro. Mi nombre es Penélope, y le doy las gracias por su amable atención.